libro de la verdad, presentado por el nuevo gobierno, por la administración de Abelardo del Espriella, tras recibir la administración del expresidente Gustavo Petro. Este documento consta de 135 páginas. Reúne hallazgos sobre presuntas irregularidades en áreas como desastres, defensa, energía y tierras, y fue entregado a la Fiscalía y a los organismos de control para determinar posibles responsabilidades. El gobierno habla de más de 80 casos que deberían ser investigados. Felipe Quintero tiene más información. Felipe. Hola, Idania, un cordial saludo en la tarde de NTN 24. Pues es un libro, el libro de la verdad, entregado por el presidente Abelardo de la Espriella, en coordinación con todo el equipo de Empalme, el cual fue liderado por José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República de Colombia, y Germán Calderón España, quien fue el coordinador de todas las denuncias radicadas en la Fiscalía Anticorrupción. Tiene 9 ejes, los cuales determina como comportamientos críticos durante funcionarios y la administración de Gustavo Petro. Esto permitió que se perdieran recursos y se favoreció la corrupción en el anterior gobierno, por lo cual fue puesto este libro en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Colombia, en compañía del Procurador General y del Contralor General de la República, quienes deben analizar qué funcionarios y qué responsabilidades de tipo penal, disciplinario o fiscal se pueden encontrar. Incluso el propio presidente de la República dejó algo en entredicho muy fuerte: 900.000 contratos de prestación de servicios, los cuales llamó corbatas, es decir, a dedo. La nación perdió aproximadamente 5 billones de pesos, por lo cual dejó en claro el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, que eso debe parar de inmediato. El presidente Abelardo de la Espriella fue contundente en la entrega del informe de la verdad. Esas corbatas, porque eso es lo que son, causaron un pasivo de más de 5 billones de pesos. Opacidad y distorsión de la información pública. A través del Fondo de Tierras se entregaron 351.000 hectáreas, pero solo el 7% de la meta entre el 2022 y 2026 cuentan con registro pleno ante instrumentos públicos. Campesinos que hoy creen tener tierra propia, pero que en realidad no tienen un título que la respalda. El patrón se repite con dinero también en la Agencia Nacional de Tierras, en cabeza del entonces director Juan Felipe Harman. Destrucción del rigor técnico. Entre el 2022 y el 2026, el escándalo de la UNGRD registró una ejecución acumulada de apenas 4.3% en su apropiación total. Se giraron recursos por 856.000 millones de pesos sin ninguna urgencia y se perdió el rastro en 1.38 billones de pesos. Captura contractual. El caso más crítico es Aire. Pasó de un patrimonio positivo de 2.2 billones en el 2023 a uno negativo con una pérdida neta en el 2025 de 1.1 billones de pesos. Su exposición a bolsa, sus altos niveles de pérdidas de energía y el recaudo insuficiente agravan una situación. Esto durante la intervención del entonces ministro de Minas, Edwin Palma, donde la pérdida aumentó. Aire, la empresa que lleva luz a 5.9 millones de personas en el Caribe colombiano, refleja pérdidas por 2.59 billones de pesos. Ya en manos de los entes de control están en las 135 páginas del informe del libro de la verdad, realizado por todo el equipo de gobierno, el cual estará haciendo seguimiento. Ya fueron radicadas incluso denuncias penales en la Fiscalía contra funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, específicamente en la Agencia Nacional de Tierras. Por ejemplo, el entonces director Juan Felipe Harman, también en el tema de energía, otros en el sector defensa, que son los más afectados en materia presupuestal y sobre los cuales hay muchos vicios de corrupción. Ya todo queda en manos de los entes de control y de la Fiscalía, con resultados prontos y efectivos sobre estas denuncias muy delicadas que hace el gobierno de Abelardo de la Espriella, empezando su gestión y encontrando estos puntos negros del anterior gobierno de Gustavo Petro. Esta es toda la información desde Bogotá. Y Dania, un cordial saludo, un placer para mí estar en la tarde de NTN 24. Gracias, Felipe, gracias por la información. Está con nosotros el abogado Julián Quintana. Él es PhD en Derecho, magistrado anticorrupción y director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la CTI de la Fiscalía General de Colombia. Abogado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y Dania, buenas tardes, un saludo cordial para usted
y para todos los televidentes. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por el tiempo. ¿Qué tendría o cuál tendría que ser la actuación de la Fiscalía a partir de este momento? Bueno, creo que es muy importante primero contextualizar a quien nos ve. Lo que vemos como el libro blanco de una campaña presidencial fue una promesa que hizo el presidente Abelardo, marcando un antes y un después. Y ese antes es los graves problemas de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. Y precisamente como él también lo ha dejado claro, él no es juez, tampoco es fiscalía, pero sí tiene una obligación constitucional y legal y es poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier acto ilícito o criminal de cualquier funcionario del gobierno anterior. Y eso es lo que estamos viendo. Un presidente de la República haciendo un empalme, encontrando graves hallazgos, tanto fiscales, disciplinarios y penales. Y ahora le corresponde a la Fiscalía en este caso establecer si de esa información existen realmente conductas delictivas y en caso tal que eso sea cierto, entonces debe proceder con imputaciones, con acusaciones y llevando hasta las últimas consecuencias, es decir, el juicio a las personas que posiblemente son responsables. Pero no solamente la Fiscalía, también este informe es trasladado a la Procuraduría, que se encarga de establecer si hay un quebrantamiento a las funciones que la Constitución y la ley le imponen a los servidores públicos. Y aquí pueden haber también sanciones, destituciones, multas, inhabilidades, entre otras. Y además, también asegurar los recursos públicos se encarga la Contraloría. Y aquí lo que se busca es establecer si existió un daño patrimonial y en caso afirmativo, si hay hallazgos fiscales, primero sancionar, pero tratar de recuperar ese dinero que se ha perdido por ocasión de los actos de corrupción. Creo que el mensaje aquí es contundente. Creo que hoy la pelota está en la cancha de las autoridades y yo creo que más temprano que tarde se deben dar unos resultados que le den claridad al país. Y esto, digamos, el libro de la verdad, pudiésemos decir casi que es un análisis previo en lo que fue el empalme, porque no fue un empalme como los que estamos acostumbrados entre funcionario y funcionario, porque el presidente Petro se negó a que esto ocurriera de la manera a la que se está acostumbrado. Si esto es previo, quiere decir que pueden encontrarse o puede encontrarse mucho más cuando ya cada quien asuma los cargos correspondientes y empiece esta dinámica. Así es, y acogiendo las palabras del asesor jurídico del presidente Abelardo, este es el principio de las denuncias. Es decir, es lo que inicialmente ha encontrado ese grupo de empalme encabezado por los diferentes ministros y directores y se pone en conocimiento de la autoridad. Esto sin sustraernos a que puedan existir casos mucho más graves una vez que con profundidad los servidores públicos designados por el presidente puedan encontrar un sinnúmero de irregularidades que sin duda también tendrán la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades para que se haga una investigación con mucha más profundidad. Así que creo que aquí estamos ante el principio de esa propuesta electoral de campaña y era desmantelar la corrupción del Estado. Es un buen primer paso, pero creo que van a venir muchas más denuncias y seguramente con casos más graves donde los colombianos nos enteraremos realmente qué fue lo que pasó en la administración de Gustavo Petro, cuántos recursos se esfumaron y el daño tan grave, en mi opinión, que se le hizo al país con esta administración. Denuncias se produjeron varias, abogado Quintana, en el ejercicio de la presidencia del presidente Petro. Sin embargo, nunca se llegó a nada concreto. ¿Por qué? Descuido de los órganos que tenían que haber seguido las investigaciones, falta de voluntad, política mezclada con la institucionalidad. Yo apelo a la buena fe de la fiscal general. Ella siempre ha mantenido la tesis de que los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política o de la administración.
En cierta medida estoy de acuerdo, pero no quiere decir que las investigaciones no tengan que dar un resultado de manera pronta y celere. Y creo que la reunión entre el presidente Abelardo y la fiscal general y los demás titulares de entes de control manda un mensaje muy significativo para los colombianos, y es que va a haber una capacidad sui generis en estas denuncias para esclarecer los casos. Mire usted que la fiscal anunció que creaba un grupo de tareas especiales, y eso es muy diciente del compromiso de la fiscal con que el país sepa la verdad. Ahora, no se trata de condenar anticipadamente, se Claro. trata de que se investigue con profundidad y que se dé la verdad al país. Pero a la final, hay muchos casos contra Gustavo Petro, sí, y no hay resultados, eso es verdad. El inconveniente es que él tiene un fuero constitucional y no es la fiscalía quien lo investiga, sino es la comisión de acusaciones. E históricamente y lamentablemente se ha destacado la comisión por no tener una capacidad para poder impulsar este tipo de casos que son tan importantes para la democracia colombiana. Y no es solamente el caso de Gustavo Petro, de otras personas con fuero que lamentablemente la comisión no ha tenido la altura y no ha tenido ese compromiso con Colombia de dar unos resultados de manera acelera, pronta, y que sirva para tomar decisiones de otros entes de control. Ahora, abogado, me queda un minuto, pero, y apelando a la buena fe de la fiscalía, pero mucha gente coincide en señalar que es un reto para ella. Ha sido señalada de ser cercana al presidente, aunque el presidente se enojó con ella en varias oportunidades. Pero, ¿confía usted en la fiscalía? Miren, no es que esté haciendo abogado del diablo, pero a ver, yo creo que la fiscalía ha demostrado imparcialidad en algunos casos de la unidad de gestión de riesgo. Muchos funcionarios de Gustavo Petro hoy están en juicio, otros ya están con preacuerdos, otros condenados. Yo también debo ser sincero, decir que la metodología de la fiscalía no es fácil. Mire usted que al interior de la fiscalía existe un cambio que de pronto no se percibe en la opinión pública, y es que entraron muchos fiscales de concurso y salieron otros que no estaban en concurso. Y eso creó un conflicto al interior de la fiscalía porque llegaron nuevos fiscales que no conocen los casos, que no conocen metodología, y eso lamentablemente retrasa las investigaciones. No solamente en estos casos, en todo el país sucedió lo mismo. Entonces, lo que yo creo es que ahora la fiscalía tiene una oportunidad de hoy es dar esos resultados prontamente, con sus tiempos, pero sí creo que la responsabilidad es alta de darle claridad al país de estas graves denuncias. Así Ahora, lo es. no son eternos, ¿no? Sí. Aquí tenemos también un cambio de fiscalía y seguramente el nuevo fiscal también valorará lo que pasó anteriormente y si se hizo bien o se hizo mal. La Claro. historia nos dirá si esta fiscalía fue objetiva, coherente e imparcial. Bueno, como usted señala, hay una oportunidad, tiene una oportunidad ante el país. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. A ustedes, muchas gracias.